Mauricio, ahí tiene usted servido su tema, porque usted nos va a hablar de la corrupción en Colombia. Sí, señor, porque es que el fenómeno de la corrupción, Juan Pablo, es algo que preocupa a muchas instituciones del país, y es que ya llevamos varios años ocupando esos puestos entre el puesto 85, el puesto 90 y pico. Mejor dicho, estamos como en la mitad de los países más corruptos de todo el planeta. Tenemos justamente al director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, quien nos va a detallar. No, Andrés Hernández. ¿Ah, sí? Sí, porque Hidárraga es la Oficina de Transparencia, la presidencia. Claro, el SAR, anticorrupción. Sí. Ya. Y él nos va a entregar detalles de este informe que se reveló en las últimas horas y en el que da cuenta que Colombia está en el puesto 87 de corrupción, o sea, de niveles de corrupción frente a otros países. Bienvenido a Sigue la W. Bueno, nos puede dar una pincelazo de lo que son los países más corruptos y menos corruptos en todo el mundo. Sí, muy buenas tardes, Mauricio, y a todo el equipo de Sigue la W. Un gusto estar con ustedes. Ese pincelazo puede estar rápidamente elaborado por tener a unos países, sobre todo los escandinavos, que están siempre punteando este ranking internacional como aquellos que son percibidos más transparentes, y por otro lado, en el otro extremo, los países más percibidos como corruptos, lastimosamente, varios de ellos en gobiernos autoritarios, entre ellos Somalia, tenemos Sudán del Sur, tenemos a Venezuela, y ese es como el extremo en el cual se mueve ese ranking para este año, en el cual Colombia no logra lastimosamente llegar a la media tabla. Volvemos a tener ahora un puntaje que es bastante cuestionable, que es 40 sobre 100. Y eso indica pues que claramente tenemos que hacer mucho más en esta materia para avanzar realmente en cambios evidentes para toda la ciudadanía. Esa medición de 40 sobre 100, ¿a qué equivale? Hablemos un poco de esa percepción de corrupción que hay frente a todas las instituciones del país por parte de la ciudadanía. Ese 40 sobre 100, para entenderlo tal vez de manera sencilla, es que nos rajamos, y venimos rajados así desde hace muchos años. Hemos hecho este análisis que es comparativo desde el año 2012, y si bien hemos estado subiendo algunos puntos y mejorando en algunos momentos en la clasificación del ranking internacional, realmente es necesario hacer cosas mucho más ambiciosas, estrategias mucho más claras, y medidas que produzcan resultados justamente más tangibles para la ciudadanía en muchos de los casos que, por ejemplo, ustedes día tras día nos traen a la audiencia. Aquí necesitamos unas respuestas mucho más claras de la autoridad, una capacidad de investigación y sanción mucho más ágil, y sobre todo una estrategia mucho más articulada y efectiva para enfrentar esta situación. Andrés, pero ¿hasta dónde es que la tarea se está haciendo mal? Y me refiero a que siempre salen los discursos, es que vamos a luchar contra la corrupción, y este gobierno sí es contra la corrupción. Luego uno, bueno, lo que usted ¿se acuerda el recuento que usted nos hacía la semana pasada, Andrés, de Pierre García, dando cátedra de moral? Sí. Y mire ahora lo que tenía el señor acusado ahí montado por corrupción, imputado en el gobierno pasado dentro del DPS. ¿Es que la justicia es muy lenta, o que los políticos saben que la justicia no los va a alcanzar, o una cosa aún peor, y es que el aparato político de Colombia se ha construido de tal forma que logre garantizar en la mayoría de los casos impunidad a los corruptos? Yo me iría con la opción todas las anteriores más algunas adicionales, y entonces es triste esa respuesta de todas las anteriores, pero la resumo en que por un lado no logramos tener una capacidad de investigación y de sanción suficientemente disuasoria para que aquellas personas que están involucradas en redes de corrupción, en redes criminales, logre ser no solamente identificadas, detectadas, sino sancionadas a un nivel que corresponda a una justicia que, por supuesto, respete el debido proceso, pero que le muestre más resultados a la ciudadanía. Entonces, el costo-beneficio sigue siendo a favor, en muchos casos, de las prácticas de corrupción, especialmente de aquellas personas que han logrado, como lo dije antes, estructurar redes, saber cómo se mueve el poder
y cómo se puede tergiversar el procedimiento establecido para beneficio particular. Pero al lado de esto, por supuesto, tenemos otros elementos, no con solamente sanciones estaríamos resolviendo esta situación. Necesitamos medidas de prevención muchísimo más robustas y mucho más efectivas. Durante muchos años hemos hablado, por ejemplo, de la importancia de tener una visibilidad permanente de la contratación pública. Necesitamos una calidad de los datos para hacer seguimiento a esa contratación mucho más robusta y necesitamos seguir fortaleciendo la capacidad de la ciudadanía, de los medios y de los periodistas en hacer esa petición de cuentas a las autoridades. Y por otro lado, por supuesto, tenemos que seguir fortaleciendo esa corresponsabilidad amplia que tenemos como sociedad. Sin duda, el Estado tiene un gran peso y una gran responsabilidad en esta materia, pero no podemos dejarle la tarea solamente a las instituciones estatales. Hay una gran parte de corresponsabilidad, por ejemplo, cuando vemos que las prácticas de corrupción privada aumentan, cuando vemos que hay figuras particulares que hacen parte de los esquemas de corrupción judicial y cuando vemos además que necesitamos quebrar esa noción de que ser corrupto es normal y que le da justificación de alguna manera social a la corrupción en el país. Bueno, está la corrupción privada, está también lo que vemos en las diferentes instituciones, en la justicia, diferentes organismos. ¿Cuáles son esas instituciones más corruptas en el país? Lo que nosotros hemos analizado a partir de otros estudios que son complementarios a esto es que lastimosamente donde se marca mayor riesgo y hecho de corrupción es en las alcaldías, en las gobernaciones. Luego, por supuesto, también hay actos de corrupción que afectan bastante el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero vuelvo al tema de la corrupción privada y la corrupción judicial, porque nos genera una alerta grande en Transparencia por Colombia que cada vez más encontramos esas redes de corrupción en nuestro análisis que tienen estas figuras de particulares que son proveedores del Estado, contratistas del Estado, son, por ejemplo, abogados, auditores que se prestan justamente a esas prácticas de corrupción y esto nos lleva a algo que a nivel internacional y que a nivel nacional tenemos que trabajar más y es quiénes están posibilitando, quiénes están habilitando las redes de corrupción. Y ahí hay un punto muy importante por atacar todavía en nuestro país. Esos habilitadores se esconden, pero cuando logramos mirar esas redes de corrupción, son quienes están haciendo que esas redes puedan permanecer y capturar buena parte de esas decisiones de esos presupuestos públicos. Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, gracias por estar en Sigue la W y hablarnos sobre todo este tema de corrupción y pues nuestra ubicación en el puesto 87 frente a otros países del mundo. Que Mauricio debe llevarnos a la reflexión que nos trae ahora Paula Bolívar de la mano de la academia. ¿Por qué somos tan corruptos los colombianos, Paula? Así es, Juan Pablo, yo quiero que vayamos más allá. ¿Será que las bases, los cimientos de la corrupción se están creando desde la niñez? Por eso a esta hora... el vientre de las madres. Claro. Por eso a esta hora, Juan Pablo, quiero que saludemos al profesor Alejandro Boada. Él es el director del Centro de Innovación de la Universidad Externado. Profesor, gracias por estar en Sigue la W. Y usted nos va a hablar de un estudio de la OCDE. De pronto está en el agua, Paula. El agua que consumimos. Las verduras, Andrea. Ay, Dios mío, la educación, el ejemplo. Pues es que es muy importante, Juan Pablo, porque incluso este estudio de la OCDE afirma que los niños en Colombia son los más egoístas del mundo. ¿En serio? Incluso lo podemos ver en pantalla y yo quiero preguntarle justamente eso al profesor Alejandro Boada. ¿Tiene alguna relación lo que sucede en la niñez con lo que hoy demuestran estas cifras que no salimos de esa lista de corrupción, profesor? Buenas tardes, ¿me oyen bien? Sí, señor. Sí, evidentemente sí. Fíjense que la discusión que se dio anteriormente aquí, en lo que estábamos discutiendo, es que nosotros tratamos de buscar la corrupción si no hay mecanismos de alguien que lo capture, en la transparencia, y eso no tiene sentido. O sea, entre más policial hagamos el Estado y más persigamos a la gente deja de comportarse mal porque está el policía, pero una vez lo quitamos, como lo sabemos en cualquier lugar, quite la vigilancia y la gente vuelve y se cuela, vuelve y cambia. Entonces, en el estudio de la OECD que se llama Mirando el futuro de la educación y los trabajos, miraron niños entre 7 y 11 años, me acuerdo bien del estudio, y les preguntan, a la hora de resolver problemas, ¿qué tanto piensa usted en los demás? A la hora de resolver problemas, ¿usted qué tanto piensa en los demás? Y les dan una escala de preferencia donde está siempre, casi siempre, a veces, rara vez, nunca, jamás,
jamás de los jamases, por decir algo. Ahora, los colombianos terminamos en la zona negativa de la escala, o sea, casi nunca, y entre los dos países que salieron en la escala negativa de la escala, o sea, entre el resto de todos los países, todos aparecieron al menos un poquito diciendo rara vez, pero nosotros era jamás de los jamases nunca, pero ¿cómo se le ocurre? Entonces, ese egoísmo profundo que tenemos los colombianos todos hace que nosotros no veamos a los demás. Y el no ver a los demás nos hace corruptos intrínsecamente. Es decir, venimos así, pero por educación, y es una educación muy profunda en el entendimiento de que existe el otro. La gente no es corrupta porque quiera corromperse y robarle la plata al de al lado. Es corrupta por egoísmo, es decir, yo resuelvo mi problema, te encontré una plata aquí en un contrato y si yo me quedo con esta plata se me arregló la vida, yo con estos 9.000 millones ya quedé para pensionarme de por vida y ya resolví mi lío, cada quien va resolviendo su lío, entonces es por ese lado y nosotros pues básicamente operamos de esa manera. Yo tuve la oportunidad de vivir en Suecia un tiempo, hace mucho tiempo, y los suecos piensan de otra manera. Entonces, de los que hablaba ahorita de los países nórdicos, y no es porque haya la policía en Suecia, de hecho no hay policía, uno va a un metro y nadie se cuela, pero es que no hay quien vigile, no hay puerta, no hay nadie, la gente simplemente no lo hace. Y es porque ellos tienen una cosa que los educan desde chiquitos, que se llaman las leyes de Yante o Yante-Loge, como les llaman ellos, y es, pues les enseñan de un esquimal, es un muñequito que les enseñan que nadie es más importante que el de al lado, punto. Nadie es más importante al lado, no importa el cargo, el conocimiento, nadie es más importante que el de al lado. Todos, entonces la gente es buen vecino, entonces no se les ocurre, ni siquiera se les pasa por la mente cometer una fechoría, es decir, nosotros sí. Entonces yo me acuerdo que yo cuando vivía en Suecia miraba que tenían ¿cómo era? Unas frutas en la calle gratis, pues gratis no, simplemente, como ya lo veo yo, dejaban las frutas y ponían una canasta con monedas y ponían una canasta vacía y una pesa. Entonces la gente iba pesando las frutas, iba sacando sus vueltas y bajando los billetes. Al final del día bajaban las frutas, bajaban las monedas y subía la canasta llena de billetes. Yo le pregunté a un amigo sueco, ¿y quién se roba esa plata? O sea, nadie se robaría esa plata, o coger una fruta sin pagarla. Y la respuesta de mi amigo sueco fue impresionante. Dice, ¿pero quién se le ocurre una cosa de esas, Alejandro? Que es muy interesante tratar de comprender de dónde nace pues esa cruz de la corrupción en nuestro país. Pero ese egoísmo, ¿por qué es? ¿Por qué somos egoístas? Muchos dicen que es porque también, por ejemplo, a los latinos o en Colombia no hay justicia, el Estado no está presente, entonces cada quien sálvese como pueda. ¿Ese podría ser el origen del egoísmo o cuál es? Mucho más profundo. Hay una entrevista que le hacen hace un tiempo a Rodolfo Ginazzi y le preguntan, porque nosotros siempre queremos buscar un culpable, entonces le preguntan, ¿es la culpa de los gobernantes o de la gente? Y él responde claramente, no es ni de los gobernantes ni de la gente, es de la educación, porque aprendemos cosas limitadas que solo nos dan nuestro punto de vista y nosotros no tenemos en contexto, nosotros no entendemos el contexto de nuestros actos. Yo solo veo mi acto de manera lineal, entonces yo no relaciono las posibles consecuencias de todo lo que yo pueda hacer. Entonces, el colado en el bus dice, pues yo me ahorré un pasaje y hoy me fui gratis. Él no entiende que si todos se comportaran como él, al final el sistema se desfinancia y nos quedamos todos sin transporte. Inclusive él se quedaría sin transporte para colarse. Pero pues nadie hace esa abstracción. Entonces, como no hacemos la abstracción, todo lo que vemos es pequeño. Y en el pequeño mundo, pues todo funciona. Todo nos funciona. Entonces yo quiero llegar temprano, me puedo colar aquí y tal, no funciona. Pues claro, entré más rápido al avión y me funciona, estuve sentado primero. Ahora, yo no miro las consecuencias de los actos que si todos se portaran como yo, pues sería un lío subirse al avión. Entonces es esa parte intrínseca que tenemos y eso ya va a las instituciones de las cosas. Por eso decía, no es que en Japón es más barato, no porque tengan policías en todas las esquinas, es más barato. En los metros de Japón no hay policía, no hay talanqueras, no hay puertas anticolados, no hay cámaras, pero nadie se cuela. O sea, ¿qué es más barato? Nosotros soñamos que el Transmilenio tuviera cámaras de reconocimiento facial, cosas para electrocutar a los que se cuelan. O sea, nosotros lo resolvemos en la medida del control. Es decir, si usamos que la gente dejara de ser corrupta porque es que lo vamos a sancionar de tal manera que nunca más lo va a volver a pensar. No, eso es coercitivo. ¿Qué tal que a la persona jamás se le ocurriera robar? Simplemente no se le pasa por la mente. Nos saldría de un barato, no tendríamos gentes en las cárceles, no tendríamos que... ¿Cuánto nos cuesta el costo del crimen? O sea, perseguir, encontrar, juzgar, levantar las pruebas. Y además encima cuando lo metemos preso, lo metemos en un hotel donde toda la sociedad le tiene que pagar la comida y la dormida durante 5 o 10 años.
Bueno, Al pues final, es el profesor Alejandro Boada, quien es el director Muy de bueno. Centro de Innovación del Externado. Muchas gracias por darnos esta discusión, esta importante discusión del egoísmo y la corrupción en Colombia. Gracias. Muy bueno su invitado. En realidad, un tema que. Muy bueno. Bueno, esto es como lo mismo que la primera dama, ¿no? Sí. Esto tiene como para Estamos que le hoy como den un programa. existencialistas, pero Bueno, sí.